Edwin, ¿qué tal con el taller? ¿Cómo te fue? Bien, 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 profe, bien. Si Sí, lo viste, se lo mandé, sí, por la sí, plataforma. sí, cómo no, sí lo recibí, cómo no. ¿Y qué tal? O sea, la idea de ese taller es Ajá. aplicarlo en clase. Hoy vamos a tocar ese tema. Sí, claro, de Bueno, hecho aprendí que la ah, sintaxis es la parte de la gramática que permite ordenar las palabras de modo que el mensaje se entienda, profe. exactamente. Sí, entonces a eso es lo que hoy lo voy a explicar ahora a los muchachos. Voy a Ajá, repetir con el tema ahí, pero a manera de preámbulo, la idea es que como a mí me gustan mis clases bien prácticas, bien, o sea, bien que puedas usarlo en el campo. No sí, vamos a profundizar tanto en teorías correcto, tan sí. profundas, valga la redundancia, porque nos saturamos de material Sí, y bueno, y nos como el que saturamos de estamos material. virtual así, profe, también Sí, sí, ah. exacto, sí, no es muy aconsejable, sí. Sí, Entonces, bueno, nos llenamos de material y realmente al final del curso no aprendemos nada, se puede decir. sí, 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 así mismo de profe. Entonces, la idea de esto es usar puros términos prácticos. Como ven, el glosario de la primera unidad que le dejé ahí, igual se Ujú, los voy a poner de nuevo como un material de apoyo. La idea es ujú, que dominemos eso, porque por experiencia propia, ujú. cuando yo llegué al campo, obviamente todos llegamos neófitos Sí, y bueno, a uno le cuesta. O sea, como se dice, para entrar en acción, pues. Ese es como cuando te montas un carro y te dice que, sí, bueno, mete clutch, mete primera. Ya por lo menos tú sabes qué es primera, qué es clutch. Y cuando te montas en el carro, sí, ahí ya correcto, es más fácil la cosa porque sabes la teoría y las cosas. es correcto, profe. Ese glosario que les puse ahí sí es como bien, bien, Ujú, por eso le puse términos formales e informales porque son bien propios muchos términos son bien propios de Panamá, de los canales de aquí locales, que les sí, va a tocar igual. Cable lo maneja Metcon, sí, que viene con sus dos canales, canal institucional que es CERTV, que regularmente está compuesto de los demás, de los demás compañeros se puede decir que van rotando los canales como que la misma gente, y se maneja la correcto. misma jerga. Y entonces la idea de ese glosario que les dejé ahí reforzando la unidad, la primera unidad, es básicamente eso, pues, Ah, para ok. que ahí vayan reforzando, viendo, lo que sea, como que lo descarguen y tengan una referencia, que a ti te dicen a ti full shot, Chuso, que es. Sí, usted tiene que tener la idea más o menos. Sí, la idea no es teorizar, de que me sé todos los términos y que soy el Sí, hat. porque es mentira que te vas a aprender todos los términos. No, eso es mentira. Y además, eso es sobre la marcha, con la experiencia. Pero sí, la, Correcto, la, sí, la idea es que ya tengan un pantallazo, pues. correcto. Porque cuando yo fui a la universidad, en esos tiempos no les enseñan a uno muchos Ujú. términos. Igual yo di lenguaje de la comunicación, que es algo parecido, Ah, y, ok. y uno no, o sea, esos términos no, ¿qué va? Después de esta clase todavía nos seguimos viendo con usted, profe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esperemos. ¿En qué materia? No sabe. Diseño no, yo creo que ustedes no, en diseño de escenario, escenografía. Ah, casi como en el 10º cuatrimestre, los otros años, entonces. Por ahí sí, ajá, sí. Qué bien interesante ahí y les quiero dejar también un contenido ahí para que igual los colegas vayan trabajando sobre eso y Correcto. desarrollando temáticas actuales, pues, porque ahora mismo se maneja mucho sobre la virtualidad Sí, y sí. los escenarios de hoy en día full, se puede decir, gran cantidad son virtuales. Ah, ok. Sí, y entonces tenemos 3 participantes más, 3 estudiantes más. Buenos días, espero que estén bien. Estamos aquí esperando que lleguen los demás compañeros que se conecten mientras les estoy explicando aquí a los compañeros que apareció, te puede decir, en la unidad, en la primera unidad me reforzamos los temas que tratamos en la clase pasada. Si recuerdan, les dejé teníamos una lista de términos, etcétera, etcétera. Ahí compartimos y preguntaban, o sea, nos preguntábamos qué significa esto, y unificamos términos y bueno, la idea es dejarle un documento y se los dejé como refuerzo de la primera unidad de un pocotón de términos que igual no tienen un orden específico, sino que son términos que ustedes relacionen, no tienen que aprendérselo y que igual ustedes lo descargan, lo tienen de referencia. Cuando ustedes vayan al campo,
ya tienen algo un poquito más claro el panorama, porque yo comprendo eso de cuando uno va la primera vez, etcétera, etcétera. Si uno no maneja los términos, como le estaba explicando al compañero, es como el simple hecho de la primera vez que uno aprende a manejar lo que sabemos manejar. Los que sabemos manejar, bueno, la primera vez que te digan a ti en clutch, qué sé yo, ya por lo menos ya tú sabes, tienes una idea y vas a ver a dónde está. Entonces la idea de ese, se puede decir glosario de refuerzo, es esa. Y bueno, los que están llegando por ahí, si tienen una duda, si tienen alguna consulta de cómo vamos hasta el momento, bienvenida a toda pregunta y trataremos de responder. La idea es que estemos claros, como yo le digo al compañero, y voy a ser un poquito repetitivo en ese caso, de que esta clase no sea tan pesada en cuanto a términos. A mí me gustan las clases que sean bien prácticas, cosas que tú te lleves en la mente, cosas que tú relaciones, porque así trabaja la mente humana. Y, y un material sí importante, pero práctico, para que lo tengas en tu dispositivo y, y te puedes desenvolver mejor en el campo. Preguntas, compañeros, jóvenes. Y bueno, vamos a esperar 2 minutos más porque el tiempo apremia. Y es como igual, repito, eh, no nos vamos a saturar tanto de teoría, de tanta teoría. Vamos a estar práctico y lo que se utiliza en el campo. Si se dan cuenta, la división de las 4 unidades es para eso, para que se lleven algo, se lleven la información y la pongan en práctica. Y bueno, a trabajar, intentar. Este campo de la producción es bien bonito. Damos rienda suelta a la imaginación, trabajamos en equipo y es bien bonito en cualquiera de los campos, ya sea en radio, en televisión, en producciones independientes también. Es bien chévere. Bueno, en un minuto vamos a iniciar con lo que estamos. Es importante que nos veamos en esta conferencia porque aquí tenemos eso que nos estamos perdiendo actualmente, ese contacto, esa pregunta, esa respuesta, ese intercambio de ideas. Esta es la única oportunidad que tenemos de vernos semanalmente y es bien importante. No tanto por lo teórico, sino por lo que es el mismo aprendizaje y la generación de conceptos. La idea es que ustedes generen sus conceptos, amplíen su criterio y yo solamente soy un facilitador. Yo solamente soy un facilitador de la materia y ahí vamos trabajando. Igual soy alumno, tengo que aprender mucho de ustedes y bueno, así están las cosas. Creo que ya estamos, 9:10. Un punto importante también, en producción, sea en cualquier campo, radio, televisión, el tiempo es bien importante. Se van a dar cuenta cuando ustedes mismos, ustedes hacen y crean un clip de 30 segundos, a veces nos parece una eternidad. Cuando tú ves tu creación y cuando la reproducen en tiempo real o cuando va a salir en la pantalla, te parece un mundo. Así que iniciamos. ¿Llegó alguien más? Luis.
toda la pantalla, pues vamos a hacerlo así, rápido. Aquí estamos. Bienvenidos una vez más, quienes se acaban de incorporar. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a presentar la segunda unidad de estudio. Pero me gustaría iniciar con un pensamiento y se los dejo ahí. Y esos pensamientos los vamos a aplicar a nuestra carrera. Es para que meditemos un poco lo que dice Sylvester Stallone, que más que actor es productor, guionista. Y bueno, creo que lo de actor es lo último. Lo menos relevante a pesar de su carrera, ¿verdad? Entonces nos dice que la vida no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuán fuerte seas, de qué tan fuerte seas golpeado y no te des por vencido. Esto ya lo hemos visto 20.000 veces por ahí, pero sí me gustaría que en esta ocasión lo aplicáramos en nuestro campo, ya sea al entregar un trabajo, nos golpean. En la carrera universitaria hay obstáculos, en la carrera profesional hay obstáculos y la idea es levantarse. Si te golpean, bueno, recibe el golpe y adelante. Resumiendo, la primera unidad de lo que pasó la semana pasada y el texto, tenemos ahí que hablamos más que todo de los términos, los puntos básicos que hablamos, aparte de dejar bien definido cómo va a ser la temática aquí en este curso. Como pueden ver aquí, definimos los conceptos fundamentales para el desarrollo del presente curso. Eso fue lo que pasó. Hablamos, intercambiamos ideas. Me dijeron más o menos por lo que se inclinan. También, la semana pasada conocimos y discutimos los términos técnicos formales e informales. Definimos temas, los 4 puntos que vamos a tocar aquí, que lo que es lenguaje, lo que es medio radial, medio televisivo y medios digitales. El que vamos a estar tocando como esporádicamente para no ser repetitivos, puesto que el mismo toma elementos, no que lo duplica, toma elementos de estos dos tipos de lenguaje radial y el televisivo. Hoy, un tema bien importante, los elementos que componen el lenguaje audiovisual. Ya vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a estar un poquito más claro en qué son esos elementos que lo componen. Y la idea es que nosotros como productores, ustedes como productores o en el campo que se desenvuelvan dentro de una producción, sepan qué es lo que es. En esta unidad, como les había dicho, conoceremos y analizaremos los elementos que componen y caracterizan a los medios televisivos y radial. Esos elementos que lo hacen único, que lo distinguen el uno del otro, elementos que comparten el uno con el otro. Eso lo vamos a estar viendo aquí. Los objetivos bien definidos, esperamos alcanzarlo en esta mañana y en lo que queda de la semana. Conocer las características principales del lenguaje televisivo y radial. Como les había dicho, qué es lo que los diferencia, qué es lo que lo compone, qué es eso que lo hace tan único como lenguaje propiamente dicho. Vamos a conocer esos elementos. Vamos a definir la función y la importancia de la sintaxis como elemento fundamental del lenguaje. Aquí quiero hacer una pausa.
Como anteriormente había dicho, la idea no es que seamos unos eruditos del español. La idea es que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo aquí. Y por eso, dentro de los elementos que maneja el lenguaje, está la sintaxis. Lo vamos a ver aquí como un elemento de análisis más que teórico, de práctico, de utilización, más que profundizar en la definición. Vamos a analizar y reconocer los recursos que utiliza la producción televisiva en cuanto a imagen. En cuanto a imagen. Y también los recursos que utiliza la generación del mensaje radial. Vamos a recordar un poco y vamos a encaminarnos en la misma ruta, que es el lenguaje. Lo habíamos dicho en la clase pasada, y ese creo que es una de las definiciones más sencillas y que encierra lo más básico de lo que es el lenguaje y que vamos a utilizar aquí. El lenguaje es un sistema de signos, ojo con la palabra signos, a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. Hasta ahí la palabra signos e individuos, ahí cambia porque nosotros usamos, no cambia, corrijo, lo adaptamos al entorno de nosotros porque nosotros nos comunicamos con individuos, o sea, con nuestros compañeros del equipo de producción, y la finalidad también es comunicarnos, llevar a cabo un mensaje al público masivo, porque los medios que manejamos, llámese radio, televisión y digitales, son medios masivos de comunicación. Queremos llevar hasta el final nuestra idea de la mejor manera y que no se pierda en el camino. Seguimos con la segunda parte de esta definición, donde que estos signos pueden ser sonoros, ya lo habíamos dicho, como el habla. Ahí yo agregaría la musicalización, etcétera, etcétera. El ambiente que hay, el ambiente que hay. Corporales, como los gestos. Podemos comunicarnos con gestos, con miradas. Y gráficos, obviamente. Y lógicamente como la escritura. Y ahí tenemos que ver, ahí el énfasis en la ortografía, en que corrijamos nuestra ortografía. Nosotros mantener una buena ortografía porque nosotros como productores o como parte del engranaje de la producción, tenemos que estar clarito en eso porque la gente no está viendo en el sentido de que lo que tú tires al aire, como se dice, lo van a ver miles de personas. Aunque incluso sea un post y tienes tu cuenta que tiene bastantes seguidores y es una cuenta masiva, créeme que aunque lo borres, siempre alguien va a tener un capture de eso. Así que es bien importante eso. Hablando de los términos que tocamos, podemos decir que la televisión y la radio, propiamente, se apropian de estos signos y los convierten en elementos. Ven cómo ligamos. Ya no son signos, para nosotros ya serían elementos básicos, modificadores del mensaje que se quiere transmitir al público. Son modificadores, puesto que nosotros podemos jugar con esos elementos. Nosotros como productores, se puede decir que somos la mente maestra o la parte de la producción. La parte técnica también juega un papel importante, ya lo veremos a continuación, más adelante. Profesor, disculpe, Diga, señor, hay unos compañeros que quieren entrar, dice. vamos a hacer una pausa, ¿cómo no? Vamos para allá. Vamos para allá, muchachos, vamos para allá, muchachos. Vamos para allá, muchachos. Venga.
¿Quién más? A ver. Mm, ¿Estamos listos? Seguimos, pues. Seguimos, muchachos. Ujú. Esto más que todo es un conversatorio, ¿verdad? Un compartir de ideas. Decimos este enunciado, ¿verdad? Que la proporción de relevancia y la existencia o no en cada uno va de acuerdo a las características propias de los mismos. Es un poquito como repetitivo, pero ahí hablamos de que la proporción de relevancia, o sea, tenemos en la televisión que es una mezcla de audio, audio que se convierte en sonido. Vamos a ver la diferencia de eso, entre audio y sonido. Si alguien conoce la diferencia, me lo hace saber. Entonces, la televisión utiliza como medio principal la imagen y el sonido secundario para apoyarlo, ¿verdad? Un elemento que lo apoya. Entonces, por eso decimos que la proporción de relevancia y la existencia o no de cada uno va de acuerdo a las características propias de los mismos. Y abro el compás porque me dirán que, bueno, radio no tiene imagen. O sea, ¿está o no está la imagen? Sí va a estar, porque ya estamos utilizando emisoras digitales. Va a ser un híbrido, es un híbrido, eso ya está pasando. Y sí tenemos esa combinación interesante. Aquí ya en la segunda parte, como ya habíamos dicho, que la televisión, la imagen ocupa el papel principal y en la radio el sonido es el elemento protagónico, específicamente la voz. La voz, eso lo vamos a ver también, como el locutor, el presentador, el moderador lleva un programa en vivo o cómo se lleva un programa X grabado, ¿verdad? Tipos de entonación. Aquí vamos a hablar del lenguaje en la TV. Estos son las principales características. Me gustaría que a manera de ejercicio mental vayamos pensando en otras características que pudieran ser secundarias. Entonces, como ya les había dicho, combina la imagen con el audio. Bien importante, es una característica propia del lenguaje en la TV. O sea, ya tú como productor sabes que tienes esos dos elementos y lo gráfico también, ojo, lo gráfico. Tiene esos elementos con los que tú puedes jugar, que te apoyas, que utilizas más dependiendo de lo que vas a hacer. Tú puedes hacer digamos, una cuña comercial, que sea pura imagen, nadie habla. Puede ser imagen, texto. Puede ser imagen, sonido. O sonido y texto, una combinación. Pero siempre va a estar la imagen. La imagen representada por tomas y por las gráficas propiamente dichas. Aquí, como ya habíamos dicho, estamos ahí hablando un poquito más de esta temática, que predomina la imagen sobre el audio, bien importante. Esa es la característica principal del lenguaje. Todo lo que vayamos a hacer, estemos claros en eso. Estemos claros en eso. Y nos podemos apoyar en el audio. ¿Cómo no? El audio es la manera, por eso que combinamos, ahora mismo estamos hablando de dos términos que son similares, pero no es lo mismo. El audio ya es la manera del sonido manipulado electrónicamente y que va a transmitirse a los hogares, al receptor. Esa es la parte
manipulada del audio. ¿Qué es manipular? Bueno, es un audio que si me llegó un poquito bajo con relación a otras señales, yo lo puedo subir, que si me llegó con un poquito de ruido a través de la ecualización, ¿verdad? Podemos acomodarlo un poquito mejor, podemos emparejar señales entre sí para que se escuche y el mensaje no se distorsione. El mensaje busca, en este tercer punto, ya nos vamos a las características de que el mensaje busca apelar la emoción por encima de la razón. Eso lo vemos en, o sea, digamos, un noticiero. El noticiero siempre te va a buscar la emoción a través de qué, te va a poner un sonido. Ah, hubo un tiroteo, qué sé yo, hubo un tiroteo y te va a poner salida, te va a poner sonido, pa, 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 te va a llamar la atención. Quizás la noticia no tenga ese peso. Quizás es una noticia bien cortita, bien, incluso hasta vieja, relativamente vieja, pero ahí ya te capta tus emociones y por encima de la razón, o sea que va jugando con esos elementos. Va jugando con esos elementos. Uh-huh. El lenguaje de la radio. Ya vimos el lenguaje en la televisión. Las características principales que podemos destacar. Eso lo vamos a dejarlo claro porque tiene muchas características más. Y el lenguaje de la radio, la voz es el principal componente. Recibe la música, los efectos sonoros y los silencios, porque los silencios también son parte de cómo el moderador hace una pausa. Depende de la temática. Si es un programa de música, es un DJ que está hablando, tienen que estar full. Domingo en la tarde, full. Y si es un programa de cuentos infantiles, ya tiene que ser mucho más descriptivo, etcétera. Y depende mucho, el éxito del mensaje depende mucho de cómo ese moderador, locutor, utilice la voz. Entonces, por eso que decimos que la voz es el principal componente. La música, obviamente, para llenar esos espacios, para complementarlo. Muchas veces una música ambiente que se le dice, una musiquita ahí para que no se escuche tan seco. Los efectos sonoros van acompañándolo. Eso lo podemos poner un ejemplo de las emisoras de radio, qué sé yo, cuando están interactuando con su gente, que le ponen los ponches, etcétera, etcétera. Hacen bonita esa interacción con el público. Y los silencios. En el segundo punto, el lenguaje radio es descriptivo, narrativo, expresivo y con un mensaje bien definido. Es importante, y voy a hacer una pausa aquí que no me va a salir el tema, pero nosotros, como parte de la producción de un programa radial, televisivo, etcétera, escrito obviamente, porque tenemos que escribir, redactar, tenemos que ser bien claros. Tenemos que darle vuelta a ese mensaje y pensar y ver en la cabeza si es así lo que queremos comunicar. Que no dé malos entendidos, malas interpretaciones y que llegue lo más limpio posible la idea al receptor. En este caso es nuestro público masivo. Es breve. Es breve y utiliza las palabras adecuadas y necesarias, una vez más, para expresar lo que se debe en el límite de tiempo que se tiene. Regularmente en una emisora de programación en vivo hay espacios, ¿verdad? El turno de fulano, el turno del otro, el espacio de los noticieros, que puede ser media hora, una hora, cuando mucho, noticieros de radio. Y ellos tienen espacios y pautas y tiene que ser, ese lenguaje tiene que ser bien, bien, bien clarito, como se dice. Quisiera saber si tienen preguntas, interrogantes, comentarios. Este es el momento. Sí, profe, una consulta.
Dígame, señor. Usted va a hablar también de los equipos que se van a usar, por ejemplo, en la radio. Sí. O, ok. Sí, ajá, en los elementos, sí, en los elementos que, que, que modifican, se puede decir, ¿verdad? Dentro del sonido, digamos, vamos a hablar del caso específico, vamos adelantando un poquito. Están los equipos, el factor del equipo, el equipo que utilizamos, el equipo, el inmobiliario y el factor humano. Podemos dividirlo en esas dos partes. ¿Alguien más? Un término que no queda claro, algo que no tenemos claros. ¿De esta clase o la anterior incluso? De cómo van esas. He visto ahí que la gran mayoría entregó el taller. Les recuerdo que es un 5% de la nota. Ahora les comunicaré las siguientes actividades. ¿Preguntas? En cuanto al taller que desarrollamos y que entregaron, ¿qué, qué- qué les quedó? Porque eso lo vamos a ver aquí también. El taller, todo clarito. Bueno, profe, y buenos días Buenos días. para todos. ¿Me escucha bien, ah? Sí, señor. Bueno, yo creo que siempre de algo, tareas, talleres, parciales, siempre nos debe quedar algo positivo y a Ujú. nuestra carrera, que es lo más importante. Así Eh, es. yo creo, yo creo que con lo que yo más me quedo es que siempre que uno hace un guión, un informe o esté en alguna junta de medio de comunicaciones, siempre Ajá. debe saber lo que escribe, escribirlo de la manera correcta y Así es. revisarlo sin haber faltas ortográficas, con buenas palabras, los Correcto. puntos, los guiones, los espacios, todo eso. Correcto. Así mismo es. Somos responsables como redactores, productores, de que el mensaje, como les dije, llegue lo más claro posible y de la mejor manera a nuestro público. Somos los responsables. ¿Preguntas? ¿Estamos claros hasta aquí? Hillary. Preguntas, interrogantes.
dudas. Vamos a hablar de lo que desarrollamos en el taller. Como les había adelantado, vamos allá. Como les había adelantado, la idea del trabajo, taller, era para ir entrando en materia. Es un elemento bien, 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 bien básico, en el lenguaje que manejamos, ya sea el campo que nos especialicemos. Aquí estamos. Y es el término conocido ya por todos, que es la sintaxis. La idea, como les dije, no vamos a ser unos eruditos en el lenguaje español. Ya eso queda en cada quien, cómo nos vayamos a especializar y el interés que querramos y el grado de investigación que le querramos meter a cada término. Para los efectos de nuestra clase y de esto, lo que yo quisiera que nos quedáramos de que la sintaxis no es más que una parte de la gramática, o sea, es un engranaje que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones. O sea, que nos ayuda a comunicar las ideas de mejor manera. Básicamente es eso. Tenemos que estar clarito en eso, como dijo el compañero. Tenemos que estar clarito en esos términos y poniéndolo a práctica. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ya un poquito más lo que le había dicho. Que el productor de radio y televisión, así como todo el equipo humano que conforma una producción, debe conocer sus principios básicos, lo que habíamos dicho, lo que generará un análisis durante la elaboración del mensaje. Cuando tú vas a desarrollar el mensaje, tú sabes, ven acá, déjame revisar, déjame ver, que queremos decirlo así, está en orden, oye, ¿qué tal si esto está como mal? Creo que aquí va el sujeto, el predicado, etcétera, etcétera. Creo que se entiende un poquito mejor. Igual dejamos de redundancias. Y es por eso que va a generar ese análisis durante la elaboración del mensaje. De este modo podrá ser más claro, y enfatizamos en la función de claro, y por lo tanto más efectivo. La comunicación de nosotros en cualquier campo debe ser efectiva al momento de crear y transmitir dicho mensaje, tanto internamente como para el público objetivo al que quiere llegar. En otras palabras, tenemos que estar clarito con nuestro crew o como parte del crew y tomarlo de, de, de práctica diaria, de ser bien específicos. Claro, a nuestro modo, cada quien tiene su manera de comunicar, pero sí que la idea les llegue a la gente. Así trabajamos mejor. Créame que trabajamos mejor, trabajamos en una sola línea y obviamente nos ahorramos tiempo. Yo siempre voy a enfatizar en lo que es el tiempo, porque si trabajamos en un canal de televisión en vivo, todos los días hay una producción, digamos, un noticiero, y a ustedes les toca ser realizador, productor,
Ser coordinador de piso también pueden ser. Esos puestos los vamos a ver más adelante, las posiciones. Usted tiene que ser rápido en el momento, saber reaccionar, porque el día siguiente, cuando se acaba esa producción, ya para el día siguiente tienes otro noticiero, con lo mismo, quizás más movido. Tienes otro programa revista, tipo Tu Mañana, y eso conlleva un trabajo grande. Eso conlleva un trabajo grande y el tiempo es vital. El tiempo es vital en estos casos. Y más si nos manejamos no más también, con el mismo grado de importancia. No podemos poner uno más que el otro. Nos manejamos en el mundo de la producción en sí, que trabajamos para otra empresa y estamos trabajando con clientes. El tiempo del cliente vale y el de nosotros también. Porque si nos demoramos haciendo un día lo que podíamos hacer en medio día, estamos perdiendo el tiempo. Y ahí va la planificación. Los ejemplos en clase, bueno, ya el compañero tocó un tema que creo que estamos claritos ahí. Estamos claritos en lo que es el correcto manejo del lenguaje. En cómo se escribe, cómo se dicen las cosas. Vamos a hacer un receso para estirarnos, para tomar café, té, jugo, para ir al baño y regresarme en unos minutos. La imagen. El principal elemento sobre el cual se estructura la codificación del mensaje televisivo, reforzado por el sonido y el texto. La imagen televisiva es el resultado de la combinación de varios recursos que interactúan entre sí y que tienen a la cámara como herramienta principal. Ojo, principal. Mencionamos la cámara porque allá donde vamos, puesto que vamos a hablar de los elementos que componen una imagen en televisión. Aquí estamos claros con este término, ¿verdad? Estructura. Bueno, dentro de lo que es la imagen tenemos elementos. Esos elementos son el plano. El plano viene siendo el principal elemento codificador en el mensaje. Es el principal elemento. Cuando hablamos de plano, hablamos digámoslo de cierto modo, de las proporciones que tiene el elemento o el sujeto o el objeto en la pantalla, del espacio que disponemos. Entonces, pongamos un ejemplo. Existen mucha cantidad de planos. Existen, para que tengan una idea y los que manejan el tema, existen planos de cine bien específicos. La televisión se basa en los planos de cine. El cine se basa en la fotografía. Por eso que en la clase anterior les dije que la fotografía es la base de todo esto, en la parte visual. Los planos reflejan lo que queremos comunicar. Vamos a poner específicamente los planos que se utilizan en televisión. Vamos a utilizar un ejemplo
en un noticiero. Usamos un plano abierto. Yo se lo voy a detallar. Usamos un plano abierto. Cuando comienza el noticiero es para que ubiquen al presentador, el moderador, anchor, como se le conoce, lo ubiquen en el espacio y vean el entorno. Ese es para trasladar al televidente en el entorno que se va a manifestar. Eso es algo rápido. Eso comienza, pone a la persona ahí en escena, la toma abierta, ese es un plano abierto. Y después haces y te vas a una toma más cerrada, que podemos decir que es un plano medio en este caso. Cuando ellos están sentados, que están leyendo, un José Escobar, una Yenianense, están sentados y están ellos solos, ese es un plano medio. Del plano abierto nos podemos ir al plano medio. Si vas a hacer una bienvenida porque estás con otro compañero, un plano, un full shot también, donde salen los dos personajes. Interactúan un poco y se van con el plano medio. Comienza la noticia. Esos planos dentro del estudio son los que se utilizan. De ahí no hay que darle mucha vuelta en ese asunto, porque son los planos básicos de la producción en televisión. Eso lo podemos ver deportes, cuando tiene un presentador de deporte, cuando tiene tu presentador de farándula, cuando tiene tu presentador de tu programa de revista, es lo mismo. Dentro del mismo noticiero en sí de la producción, existen otros planos cuando está la noticia, que le llamamos paquete, ¿verdad? Paquete o película, ahí está en el glosario. Dentro de, que es un pequeño clip que va dentro de la noticia, que puede ser un reportaje también, tenemos esas tomas, esos planos. Digamos que queremos centrarnos en una persona que está muy triste. Bueno, el camarógrafo cierra, nos dice cerrar la toma y nos da un plano cerrado. Por eso que también habíamos mencionado en esta clase que la televisión apela más a los sentimientos que a la misma razón, por encima de la razón. Existe el razonamiento, pero la idea es enganchar a la gente con sus emociones. Entonces, para eso están los planos en televisión. Pero esos planos solos no hacen el trabajo, porque me va a preguntar, yo te voy a decir a ti, bueno, yo quiero un plano abierto, después cierra a un plano medio, ¿verdad? Muéstrame los detalles con un string close-up, pero también incide el ángulo. El ángulo es bien importante porque es la perspectiva que tú le quieres dar al espectador sobre dicho tema, sobre dicha acción. Volvemos al tema de la producción en vivo en televisión, cuando tienes un moderador, un presentador, digamos un debate también, como ejemplo. La toma está siempre de frente, la cámara a la altura de los ojos. Ahí la cámara uno la ajusta, la zumba, la baja. Regularmente todos los días el mismo presentador, si hablamos de un noticiero. Así que eso no se ajusta tanto, eso no se toca tanto. Pero sí es importante que lo tengamos a la altura de los ojos, porque eso nos da la sensación de que somos iguales. Por eso que la persona te habla y te cuenta. Más que todo te narra la noticia, el evento, el hecho. Te habla, hablándote a los ojos. Ellos ayudan, en el caso de los presentadores, se ayudan de un teleprompter. Creo que todos estamos claros que el teleprompter, que es un dispositivo a modo de espejo, es un juego de espejos y que reproduce el texto que el presentador o el productor en su momento quiere que resalte o realce. En el caso de la noticia, pareciera, ellos ven a la cámara y pareciera que tuvieran de memoria, está en la noticia, pero ellos lo están leyendo.
Y bueno, si es otro tipo de programa, tienes una mención de un cliente X, se la ponen en el prompter. Entonces, nosotros como productores, realizadores, tenemos que estar pendientes de esos detalles, de que en el momento que la persona va a hacer la mención, mira, viene Maggie. Entonces ya tú tienes que estar listo, o sea, la persona que le toca en el equipo tiene que estar ya prevenido de que eso está ahí, de que el presentador lo tiene y puede que se lo sepa porque todos los días hace la mención, pero es necesario que esté ahí para que lo apoye y le dé confianza. Esa es la función del prompter, teleprompter. Si hay otro dentro de de la misma producción, en este caso, si hay algo más que quieren agregar, tiene lo que es el apuntador, que le dicen, otros le dicen talento, más llamado. Le dicen talento porque hay un equipo que es de marca Talent y por ahí le dicen talento. El chicharito le dice, bueno, eso en cuanto a los planos y el desarrollo de la acción en un estudio de televisión, estamos hablando de la parte de imagen. El ángulo, como lo habíamos dicho en televisión, se estila a la altura de los ojos. Pero ¿qué va a pasar? Ustedes necesitan darle una perspectiva grandiosa, de algo magnífico, un personaje que quieren exaltar. Ustedes ponen la toma un poquito más abajo, picada que le dicen, contrapicada. Este término se maneja, contrapicado. Pone la toma contrapicada, o sea que la cámara está en relación al espectador, está de abajo para arriba. O sea, tú como espectador en la pantalla tú vas a mirar al personaje hacia arriba. Ese es picado. Contrapicado es lo contrario. Quieres dar un panorama, bueno, o quieres hacer sentir el presentador. Eso depende toda de tu creatividad y de la idea que tengas. En la televisión hay unas cosas que son bien fijas, pero para otras cosas son bien flexibles. Y bueno, esa es la contrapicada. Existen también lo que son los movimientos ya lo que estamos hablando son los movimientos de cámara. Paneo. Voy a tocar un poquito lo que hablamos en el glosario, pero sí es importante que nos empapemos en ese tema por el hecho de manejar los términos. El paneo, lo hablamos la vez pasada, giramos en el propio eje, el tilt, cámara para arriba, cámara para abajo, y nos da la toma picada, contrapicada. Eso como parte del lenguaje de la imagen, no hemos salido del tema, es la parte de los movimientos de cámara. Existen dos tipos de movimientos. Hay autores que debaten sobre eso, pero bueno, investigando, cada quien podrá sacar su criterio. Existen dos tipos de movimientos de cámara conocidos. Uno, el movimiento físico, que es el que le dije, mueve la cámara para aquí, panea, tilt, los movimientos básicos que hay en televisión, travelea. Pero hay movimientos ópticos que tienen que ver con el mismo dispositivo de lentes que está en la cámara. ¿Eso qué es? Un fuera de foco, que nos va a servir como una transición. Ponemos la imagen borrosa, enfocamos lo que está en el fondo, enfocamos lo que queremos resaltar al frente, una taza de café. Digamos que estamos en este programa matinal en el cual X Café es el patrocinador y tú tienes el presentador ahí con una taza de café y en el momento dado hace la mención, ya hemos hablado de la mención, hace la mención del patrocinador y la toma en vivo, esto es en vivo, ya está con una de las cámaras que está en estudio, porque regularmente no es una sola cámara la que hace todo. Para hacer la transición y los cambios de plano, mínimo necesitas dos cámaras. Y estamos hablando de algo bien básico. Entonces, digamos que está esta presentadora hablando del café, de la marca de café, y hay una cámara con un plano cerrado,
del detalle de la taza humeando, que no da esa sensación de confort. Y bueno, entonces ahí podemos jugar, depende de lo que venga el director de cámara, eso se lo voy a mencionar ahora, las posiciones. Depende de lo que te pide el director de cámara, el productor. Incluso a veces, muchas veces se le da la creatividad al mismo camarógrafo. El camarógrafo puede sugerir siempre y cuando estén todos de acuerdo, ¿no? Se hace una reunión previa y ve acá y depende del grado de experiencia del camarógrafo. El camarógrafo no es un robot que nada más va a ejecutar. Y bueno, pues entonces se la toma, tú puedes jugar con el foco, lo dejas un poquito fuera de foco atrás, primer plano, tu tacita. Esos son los movimientos ópticos. Hablamos de esos dos movimientos, físico, óptico. Ahora vamos a las transiciones. En televisión no ha variado mucho eso. La transición es el paso de una escena a otra, para de contar. Esas transiciones, como la vemos en los que han tenido la oportunidad de manejar programas como de edición básico, el Adobe, el Adobe Premiere, el Final Cut. Ahí vas a ver las transiciones. Igual esos programitas que hay por ahí de las apps que te permiten también editar. Tú vas a ver la sección que dice transiciones. En televisión, ojo, lo básico todavía no ha cambiado. Eso no quiere decir que ustedes no lo vayan a cambiar. Siempre sustentando su punto. El corte es transición por corte y por disolvencia. Corte es la transición de un cambio de plano. Cuando el presentador dice, bueno, no sé qué cosa, vamos con las declaraciones del presidente. ¡Pam! Entró la declaración directo. Ese es por corte. Eso ahí nos ayuda a mantener un ritmo rápido ahí. No perder el ritmo del noticiero. Estamos usando el ejemplo del noticiero, pero se aplica a cualquier otra producción de televisión en vivo. El ejemplo del noticiero porque es el más rígido en cuanto a continuidad, a libretos, tiempos de corte. Los programas de variedad son un poquito más flexibles porque puede haber una entrevista que es muy interesante y podemos demorarnos 20 minutos con su invitado. Y bueno, por eso que es flexible. Las transiciones, como habíamos dicho, por corte y por disolvencia. Disolvencia es un poquito más artístico, que es cuando se contrapone se pone una imagen con la otra, el hecho para encadenar la acción. Eso lo podemos ver cuando, otra vez voy al ejemplo del noticiero, cuando arrancamos el noticiero hay una toma abierta aérea que le dicen que puede ser hecha por una grúa y vamos al presentador. Ahí el director de cámara hace una transición por disolvencia para encadenar la acción, porque estamos en el mismo escenario, basándonos en la manera de dirigir de cine. Ya hablamos de las transiciones, hablamos de los movimientos de cámara, hablamos de los planos, muy por encimita. Yo le voy a dar una literatura ahí para que profundicen y se especialicen según lo que más le llame la atención y donde mejor se quieran desarrollar. Por eso no. ¿Estamos claros hasta el momento? Preguntas, respuestas. ¿Estamos claros, muchachos? Profe, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Profe, cuando usted dice que todas las noticias están al frente del presentador, eso va subiendo corridamente, me imagino, pero usted que ha estado allí, ha trabajado en varios medios de comunicación, Ajá. ¿todas las noticias los periodistas lo leen? ¿O dicen algunas que son de memoria o eso es más o menos una guía? Esa es una pregunta. Ajá. Y la segunda es, ¿qué difícil o qué más o menos tiene que hacer un productor audiovisual, o sea, de nuestra carrera,
Ajá. ejercer lo mismo que hace un periodista, porque si vemos en TVN, bueno, en Canal 13 no he visto, pero en TVN hay varias personas que han estudiado esta misma carrera y hacen el trabajo de reportero, pues. ¿Cómo, Correcto. o sea, tiene que sobresalir o qué tiene que hacer para poder llegar a ser presentador? Se lo pregunto a usted ya que tiene la experiencia y ya estaba en los medios, ¿no? Listo. Vamos primero con la primera pregunta, que te referías a lo del pronter. Bueno, que si todas las noticias la leen por disciplina, y eso se trabaja en equipo. Por lo menos ustedes como productores o como parte de la producción, si les toca dirigir el presentador, vamos a decir un Eduardo Linjuen, Sirian Miranda, por el lado de TVN, por disciplina, y eso va en cada presentador, ellos deben llevar una lectura previa, se lee el libreto previo, se les entrega en su iPad, muchos todavía utilizan papeles, noticia por noticia, eso sí es un texto grande, que ellos puedan pasar las páginas rápido, ellos tienen, si nos vamos al método antiguo, que igual se está usando en estos tiempos, ellos tienen su bloque de hoja con sus noticias casi una por una. Imagínense que un noticiero puede haber 50 noticias, se tocan 50 temas diferentes y esa persona tiene un bloque de páginas que tiene una por una lo que se va a tocar. Obviamente, en el transcurso del noticiero surgen informaciones que pueden ser de última hora, qué sé yo, usted ve en última hora y eso se toma de ya para allá y eso está en la habilidad del productor, realizador, de comunicarle a su presentador que está allá abajo leyendo lo que viene. Entonces, si que todos lo leen, no, muchas veces ya son cosas que hay presentadores que tienen muy buena memoria, que ellos no tienen que, la entrada, como eso se le llama entrada, ¿verdad? La entrada de la película o la noticia, ellos no, ya ellos se la saben, porque ellos lo han estado repasando constantemente y por eso digo que el papel del productor, realizador, es bien importante en la previa. Cuando ustedes por lo menos comiencen con un proyecto, vean cómo se trabaja y vean que pueden corregir, obviamente. Mucha gente no le gustan las correcciones, pero ustedes vienen con una mente, eso sí se lo digo, ustedes vienen con una mente fresca. Quizás muchas veces la gente se acostumbra a la rutina. Yo siempre les voy a decir a ustedes que vayan con su mente fresca y con su idea, obviamente, respetando los criterios de cada quien. Y bueno, sí, la respuesta es que si todos lo leen, no todos lo leen. Pero sí gran parte se apoyan con el prompter y con el texto acá, impreso o en un iPad, en una tableta. Referente a las cualidades que debe tener un productor, bueno, las funciones son diferentes. Un periodista, de por sí, por su disciplina, los periodistas tienen la disciplina de investigar, qué sé yo, de investigar, de llevar una secuencia de las noticias, de las cosas, el orden cronológico, que el cual nosotros como productores deberíamos copiar. Pero yo opino que, o sea, cada quien tiene su función. Un productor muy bien se puede desempeñar como un productor valga la redundancia, de producciones en vivo, de noticieros en vivo, digamos que te encargan, ¿sabes qué? Te vas a encargar de esto que pasó en estos días, de la entrega de las vacunas, tú vas a coordinar, obviamente con una previa, ¿no? Vas a coordinar, vas a realizar, vas a planificar todo lo que va a pasar. Y tú como productor o realizador debes estar pendiente desde que se concibe la idea hasta que sale al aire. Incluso cuando a veces se dice que es una retransmisión. Es sano que el productor le dé seguimiento a todo ese proceso. Claro, no van a estar encima de que llamando y eso, porque cada quien tiene su función dentro de la producción, pero sí estar pendiente. Y más que todo, obviamente, para entregar un producto de calidad, porque cada producto que tú hagas va a tener tu sello. Y se dice, mira, este muchacho siempre, su trabajo muy limpio, se planifica bien,
Eso es admirable. Eso es admirable y se respeta en el campo. Y también, como se dice, eso es como el deporte. Tú tienes que demostrar lo que tienes, pues. Claro, no vas a demostrar todo lo que tienes de una vez porque eso es un proceso. Vas aprendiendo, vas teniendo experiencia. Pero sí, ya en el camino uno se da cuenta quién es funcional y quién no. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, correcto, correcto. Es que he visto mucho a personalidades jóvenes que están en esta carrera, no en Correcto. periodismo, y ejercen reportería. Sí, sí, porque mira, es que la parte todos pueden ser periodistas, pero todos no pueden ser reporteros. Ah, pero profe, disculpe que le interrumpa. Ajá, ajá, dime. Más sin embargo, porque siempre es bueno investigar y de verdad mil disculpas por haber interrumpido. Más sin embargo, No, uno puede ser reportero, pero esta licenciatura lo que no te sirve es para presentar noticias, ya que no es periodismo. el presentador de noticias no tiene que ser precisamente periodista. No, eso fue, ok, eso fue más o menos Ajá. como lo que yo vi, porque te sirve para ser reportero, estar en un programa y eso, pero para dar noticias no, porque no tienes como la misma licenciatura en periodismo, o no sé si se pueda. Sí se puede, sí se puede. Con tu conocimiento tú puedes llegar a ser perfectamente un presentador, porque ya tú vas a manejar todo lo que es el lenguaje, vas a manejar todo lo que es la previa, la imagen, la presentación, así que sí, sí, obviamente que sí. Y te lo digo porque todos los presentadores no son periodistas. Buenas, como el ejemplo de Gabriel Santamaría de Ajá, TVN. ajá, Él es productor audiovisual, sí, pero no tiene la licenciatura en periodismo y él es ajá, periodista. correcto, sí. Mira, el caso de Gabriel es un caso digno de admirar y de respetar, porque ese muchacho se puede decir que es multiuso, no multiuso, o sea, multifunciones, y lo hace bien. Si tú te das cuenta, cuando va un pase de él, ya él tiene, cuando él se para en pantalla, obviamente ya él hizo la entrevista como periodista, ¿verdad? Preparó la nota, o sea, le hizo su entrada, su salida, qué sé yo, si es una entrevista, si es un video, una ilustración, ya él preparó eso, porque él es corresponsal en Panamá Oeste. Eso regularmente, cuando estamos hablando acá en Panamá, en la sede central, obviamente tienes tu editor. El camarógrafo editor, pues, pero o sea, el reportero no es el editor regularmente. Entonces ya tú se lo das a tu camarógrafo editor, que el camarógrafo se encarga de cortar, de corregir cualquier cosita. La edición en noticias es bien básica. Corte y que tu audio se escuche nítido. De ahí ya no hay muchas cosas que corregir, porque debe ser inmediato. Y ahora mismo la televisión está compitiendo con las redes. La ventaja y el respaldo que nos da la televisión, que son medios que tienen como responder. Muchas veces las noticias que salen en redes, no digo que no esté mal que esté mal que salgan inmediato, pero muchas veces no hay alguien que responda por eso. Y muchas veces se convierte con la mayor intención que tengan de comunicar en medios no serios y no un referente. Entonces sí, el caso de este muchacho, Gabriel, es digno de admirar porque él hace toda una, o sea, él hace la entrevista, él hace los cortes de la edición, encima de eso se prepara y va al aire y presenta su nota. Eso es respetable. Y un pelado joven. Repito que estamos en el tema de las noticias porque en televisión es lo más rígido que hay, o sea, es lo que lleva más elementos y es lo que más guarda un formato específico. Porque digamos que un juego de fútbol, me voy al deporte, pues a veces lo podemos agarrar la señal tarde. Ya comenzó el juego de fútbol por problemas técnicos y adivina qué, todo tu libreto, tu presentación va la redundancia, de los anchor, pues, todo se fue al piso porque tienes que irte directo con el juego de fútbol de Panamá con Jamaica. Y ya ellos te salen off, te sale la señal y todo lo que tú tenías de previa, si querías hacer, regalar cosas, todo eso se mueve. Y ahí está la habilidad del productor y realizador
de mover esos elementos, de ser claro en el momento de comunicarlo, tanto con su equipo interno como para el público, y de respetar a los patrocinadores. Bien importante. Un patrocinador de X marca, ellos no van a estar pendientes que si, no, que se me trancó la computadora, no, que no pudo salir, que no, que fue la luz, un ejemplo. Ellos les tienen que salir el producto, ellos tienen gente que monitorea su, su presentación dentro de un espacio, sea una mención, sea un product placement, sea un quemado, sea una cuña, sea un bumper, esos términos que le dejé ahí en la primera unidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Interrogantes sobre la temática. Bueno, vamos a pasar dentro de ese mismo tema. Le dejé el término de imagen porque estamos tocando eso y vamos a hablar de los elementos que componen y que de cierto modo trastocan el lenguaje televisivo. Podemos dividirlo en 3 factores. Anteriormente se dividía en 2, pero yo le estoy poniendo un tercer factor. Uno, el factor humano. Ese factor humano lo vamos a subdividir. Vamos a mencionar primero. Uno, el factor humano. El otro, el factor técnico. Y el otro factor es el cómo se presenta el mensaje. Entonces, en el factor humano, nosotros en el campo de la producción, cuando digo nosotros, yo sé que muchos de ustedes tienen muchas aspiraciones y muchos campos, cuando yo tenía esa edad, yo pasé por eso, muchas aspiraciones, muchas cosas que quieren hacer dentro del campo, y eso está perfecto. Pero hay que entender que somos un equipo. En la parte que les toque, sea de presentador, sea de realizador, sea de periodista, etcétera, 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 sea de camarógrafo, sea de sonidista, vamos a tocar esos puestos que hay ahora mismo los tocamos. Sea cual sea, tienen que estar conscientes de que este es un equipo. Y como tal hay que trabajar como equipo. Ejemplo está de los equipos que conocemos me voy al deporte porque es lo más colectivo. Hay jugadores que no se llevan entre sí, pero en la cancha tú no te das cuenta. Así mismo tiene que ser nosotros, porque trabajamos con un fin común, nos están pagando, y bueno, eso se tiene que ver en la pantalla, porque todo se refleja en los patrocinadores, y hay que evitar el error al mínimo. El factor humano, por eso que te ponemos ahí, el factor humano tiene un factor de error. Eso es normal porque somos humanos, pero hay que minimizarlo. Lo minimizamos concentrándonos en el trabajo, planificando. La parte de producción es mucha planificación. Hablar y que tu idea esté clarita y preguntar. Por eso que les pregunto, porque es más o menos la práctica que tiene que ir tan claro. Cuando ustedes se van a reunir, mira, mañana tenemos un programa especial, revista, referente a, qué sé yo, a una pasarela que se da en España y ustedes tienen la señal acá, etcétera, etcétera. Ustedes se van a reunir, ya se han reunido previamente, pero el día antes y en el momento ustedes se tienen que reunir con su gente y preguntas, dudas. Es bien importante eso, la comunicación, porque somos comunicadores. En cualquiera de las ramas de la comunicación, somos comunicadores y tenemos que ser comunicativos. Bueno, el factor humano podemos dividirlo en 2.
la parte de la producción, que digamos que son ustedes, tú eres el productor, el realizador, etcétera, etcétera, tienes tus asistentes, tienes tu maquillista, que es importante, no nos olvidemos de los maquillistas, los caracterizadores, que son bien importantes en, en todos esos campos, todo, depende de ellos, en gran parte, cómo luzcan los presentadores. Si te llega un presentador, como se dice, arrancado, qué sé yo, ellos tienen que revivirlo de cierto modo hasta donde se pueda, con las técnicas que ellos tienen de maquillaje. Y es bonito que ustedes se interesen por el maquillaje también, conocer las técnicas, quizás no para ponerla en práctica, pero saber cómo resolver. No, a mí me ha tocado maquillar en el campo ya a título personal acá, y sí hay que saber un poquito de eso también, un poquito de todo. Bueno, y ese factor humano, ponemos el crew de producción, que viene siendo el productor, realizador, asistentes, coordinadores. Eso tiene sus funciones específicas dentro en la previa, durante y después. El equipo técnico, conformado por directores de cámara, que es la persona que selecciona las imágenes que ustedes quieren. Ya obviamente como en noticiero una vez más, esa es una secuencia, ya una vez ustedes lo hacen, el día siguiente es lo mismo, por lo menos en secuencia de imágenes. Eso no se puede decir que no tiene mucha ciencia una vez que ya te agarraste la práctica. Entonces, el director de cámara es el que se sienta en la botonera, en el switcher, ojo con el término que les puse ahí, en el switcher, y selecciona la imagen, hace las transiciones, como habíamos dicho anteriormente. Es el que lleva el ritmo final de la transmisión. Un concierto, bien importante. Los detalles públicos. El sonidista, como habíamos dicho, que la imagen en televisión no es solamente imagen. Ok, se me estaba olvidando los camarógrafos, importante. Los camarógrafos son los que están en el estudio. Regularmente una producción puede llevar 2 a 3 cámaras mínimo, una producción de estudio, noticiero, programa, revista, y tiene que tener camarógrafos bien ágiles allá. La cámara tiene un control remoto, o sea que eso lo maneja en no se preocupen por detalles, muchos detalles técnicos de dominar la cámara, porque eso lo hace un técnico en una sala de controles. Technical Core, muchos le conocen. Él lleva el control remoto de la cámara que está en estudio. El camarógrafo se tiene que encargar de dar la toma, de ejecutar los planos como tal, como debe ser, y que todo se vea nítido, clarito, en foco, como le había puesto en el término ese, en el glosario, que todo esté en foco, que todo nítido, y hacer el trabajo del camarógrafo ahí, dar las tomas al director, para que el director la seleccione, y el personal que está en otro cuarto, que no está en el estudio, ustedes están seleccionando las imágenes y dicen al director, quiero esto, y eso es un ritmo, y eso es sobre la marcha. Está al aire, está corriendo esto, y ya tú tienes que saber qué quieres. Obviamente que todo eso tú lo organizaste ya con un rundown o escaleta, un guión técnico, ya ustedes lo tienen y lo repasaron antes de. Eso nada más es ejecutar. Quiero esto, vámonos aquí, vámonos para allá. Y bueno, entonces esa es la parte visual. Eso lleva también la parte técnica por ahí mismo, que es el técnico que les mencioné, que tal vez puede que esté en otro salón, otro cuarto, que es el que te va a gustar la cámara, que todos se vean los colores como son, los blancos. Hablamos mucho de white balance. Busquen en su cámara de celular, que muchos ya tienen ese término white balance, balance de blanco, que no es más que los colores se vean nítidos. Es una función para ajustar los colores basado en el blanco. ¿Por qué en el blanco? Porque el blanco es la suma de todos los colores. Entonces, si nuestro blanco, que usamos de referencia, eso lo podemos ajustar, ya que tiene ahí su cámara, llámese DSLR, si lo ponen en manual, o sus celulares también lo pueden poner en manual. Ustedes ponen de referencia, ustedes encuadran una página en blanco, algo blanco que tome la mayoría de la pantalla, y ya el video te tiene que salir con los colores
más parecidos a la realidad. Nunca van a ser iguales, pero lo más parecido a la realidad. Entonces, bueno, eso lo hace el técnico allá en su salón, en técnica core, como se le conoce. Esa es la parte técnica humana, digámoslo así. Esta es la parte del sonido también, como habíamos hablado, que el sonido respalda, soporta la imagen y le da mucho más sentido al mensaje que se quiere transmitir. Está el sonidista o ingeniero de audio, que es quien tiene esta consola multicanales, cada canal es una señal, es bien parecido a lo que hay en radio. En esa parte son bien parecidos en equipo. Ahora vamos a tocar lo que son los equipos. Y bueno, esa es la persona encargada de, digámoslo así, de emparejar las señales que le llegan y las mezcla y hace que se escuche nítido y se escuche parejito al aire. ¿Cómo así? Digamos que yo tengo una consola, me tocó hacerlo mucho tiempo, una consola que me llegan varias señales. Por ejemplo, un Eduardo Linjuen, Siria, ellos cada uno sus micrófonos que captan su voz en el estudio, llevan su micrófono, ¿verdad? Uno de solapita, la valiera, eso que llevan aquí, a la altura del pecho. Cada micrófono es una señal. Entonces, acá yo en mi mezcladora yo tengo a Siria en un canal, como se dice, tengo a Eduardo Linjuen en otro canal. Pero la habilidad del ingeniero de sonido está en que se escuche balanceado ambos canales. O sea, créanme que cuando tú tienes dos presentadores en una pantalla, ellos no hablan igual. El tono, el volumen, más que todo, se puede decir ganancia, se habla técnicamente, la ganancia no es la misma entre ambos. Es como nosotros hablamos, uno habla más alto, el otro habla. Así es. Parece mentira que ellos tienen una preparación, pero encima de eso, el último filtro es el sonidista. Y que está encargado de emparejar esos sonidos. Entonces, digamos, por ejemplo, Roberto Rivera, el señor grita, habla fuerte de su tono, con relación a otro presentador, es ahí la habilidad del sonidista o ingeniero de sonido de que se emparejen las señales. Es como un mezclador, un ingeniero de sonido, una mezcla de musical, grabada, pero esto lo está haciendo en vivo, todas las señales, que si me pone la música de fondo, que si me pone el ambiente. Pasó una marcha, hay una marcha que está sucediendo ahora mismo en la Plaza 5 de Mayo, y se escucha las pailas, qué sé yo, eso, el sonidista lo tiene que poner a un nivel agradable, que tenga presencia. Digamos que esto es ya para allá pasó, chus, hay una marcha y están tirando lacrimógenas, pero ahí viene que el presentador no está en el puesto porque todavía no se ha podido acomodar, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos imágenes bien importantes de forcejeo y esto y lo otro. Entonces, ¿qué hacemos en estudio? La persona, el sonidista le sube, claro, todo eso coordinado con el equipo de producción, ¿no? En este caso los coordinadores de noticias, que trabajan para noticias o en el departamento de noticias. Y vamos y me mandan el audio, qué sé yo, de la unidad móvil, donde esté, yo nomás le pongo el audio y mientras acá en estudio habla el presentador. Ahí está el término que yo les puse que se llama guarachea. Ese es un término coloquial. Que ustedes le pueden decir a su presentador, guarachea. Chuso, ese presentador tiene que estar preparado para guarachar, como se dice, para hablar, hasta que, digamos que Gabriel Santamaría se acomode y se acomoda en pantalla y sale, y bueno, pues ya él te va a decir, bueno, nos vamos con Gabriel. Esa es la parte de sonido. Controla todo, empareja todo, y esa es la parte que respalda. Está la parte gráfica también, dentro de la parte técnica, dentro de la parte humana. Se dan cuenta las cantidades de puestos y las cantidades de responsabilidades. Está el generador de caracteres, le dicen, el CG, que le dicen, que regularmente es un diseñador gráfico, puesto que tiene que tener habilidad en esa computadora que sobrepone la imagen, el título. Vamos a entrar a la y viene y lo actualizan ya con un diseño preestablecido en la línea gráfica del programa, noticiero, etcétera, y lo tiran al aire. Otra vez el contenido de SSG lo lleva el mismo productor, cuestión de preferencia y cuestión de canal. Esa es la parte humana. Estamos dejando afuera el coordinador de piso o floor manager, que eso lo puede hacer parte del equipo técnico, eso se llama operación de ingeniería, o parte de producción. Lo ideal es que sea de producción, que sea de ustedes, porque ustedes llevan a
su presentador, y mírame acá, gira para acá, no te me distraigas, etcétera, etcétera. Es la persona que lleva el control en el piso, en el estudio, en el momento que se transcurre la acción del programa. Esa persona es un interlocutor. Esa persona está coordinando con el presentador, está coordinando con el director de cámara, con el productor, incluso con los camarógrafos. Tiene que generar un sistema de señales que se entiendan, porque todo no lo puede decir al aire, porque está el hombre hablando, el presentador está locutando. Esa es la parte humana. La parte técnica, el equipo, estamos todavía en imagen, en televisión. La parte técnica, cámaras. Vámonos a lo básico, como dice el dicho, luces, cámara y acción. Tenemos un sistema de iluminación previamente que está bien separado el presentador del fondo. Eso ya lo hace un especialista en iluminación, que no se los mencioné aquí porque él trabaja básicamente en la preproducción. Prepara el set, el estudio. Los presentadores tienen un punto fijo donde pararse todos los días. Si el productor, que son ustedes, quieren que cambiar un punto, tengan en cuenta eso, que cambia el tiro de cámara, el ángulo por el plano, cambia la iluminación, puesto que donde ellos están parados, ellos tienen una iluminación bien puntual, que es la iluminación frontal, lateral, la cenital que lo separa del fondo. Esa es la iluminación, y eso lo hace lo debe llevar un técnico de iluminación, que conozca de fotografía, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden especializar en eso. La iluminación es un mundo muy bonito, muy necesario, que mucha gente no sabe pero están ahí. Y lo hacen ver tan natural. Esa es la parte humana, la parte de equipo, como le iba a comenzar a decir, las cámaras, principalmente son cámaras especializadas para broadcast que vienen con un tally, se puede decir que es una señal. Eso puse ahí lo que es un tally, que es un LED que se le activa cuando están al aire, si está trabajando bien esa cámara, y no es que no. Esa cámara tiene yo les voy a poner ejemplos, tiene unos controles que facilitan el manejo de la misma. Ahí depende más que todo de la habilidad del camarógrafo. Tiene las luces que ya les mencioné, tiene las cámaras y tiene la consola de audio. La parte de control, que es el muchacho que les mencioné, el área técnica, que lleva, se puede decir, el job del equipo de la cámara. Todo este trabajo, si se dan cuenta, son muchas posiciones y esto es un equipo. Y tenemos que estar sincronizados, todos estamos comunicados con un intercomunicador, valga la redundancia, un headset que tenemos 1000 señales aquí, por lo menos el sonista está escuchando aquí, está corriendo con el productor, está escuchando lo que viene antes, porque la señal de Gabriel Santamaría que va a salir al aire, eso se tiene que probar antes para que no tenga ruido y que vaya óptimo al aire. Entonces hacen previo, en Q, como les puse también. Y bueno, es todo un trabajo. Al aire hay un control master, que no se lo mencioné como factor humano porque ya los canales están automatizando eso, que es la persona encargada de irse a cortes comerciales, que es el que lleva el control en la emisión. Es la parte de emisión. Esa persona es la que se va a corte comercial, el presentador dice, no, vamos a un cambio. Esa persona es la que da play a su playlist, para la redundancia, y corre el cambio comercial, regresa, bueno, ese es el que hace ese match, que es la mezcla final que va al aire. Muchos canales ya, bueno, varios canales ya están prescindiendo de eso porque el personal de producción le da la cuña, etcétera, etcétera. Eso depende de la organización que tenga la empresa. Por eso que no se los mencioné así porque ya está dejando de ser relevante ahí. Es parte del cambio. Y bueno, luces, cámara, acción, como lo había dicho, la consola de sonido. Esos son los elementos que inciden. Entonces, de que todo ese equipo, el equipo técnico humano, el equipo técnico de producción y el mismo equipo en sí, tienen que trabajar coordinados. Tiene que haber una sola comunicación para que se desarrolle el tema como debe ser.
¿Preguntas? Creo que me entendí un poco. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Bueno, profe, ya que dijo observaciones, Sí, sí, eh, uno como está en este mundo, está estudiando el tema de producción y todo eso, siempre uno está sí. pendiente como cuando ve noticiero, no Ajá. solamente a las noticias, o por ejemplo yo me baso también en cómo los periodistas se mueven, la forma en que mueven las manos, la forma en que Correcto. dan la noticia, y he visto una comparación grande entre TVN, Mekun y Next. Ajá. Por lo general, Canal 13 y TVN siempre tienen dos periodistas en mesa, un varón y una dama. Ujú. En Next hay cuatro en la mesa. Yo siento que obviamente quieren hacer como algo diferente o algo así, pero cuatro en la mesa, no sé, Correcto. lo veo como complicado. Entonces creo que Next tiene, bueno, no he tenido la oportunidad de ir, pero nada más creo que tiene como un SEC, donde presenta la noticia y otro en donde hay una pantalla gigante, que ahí ellos tienen que estarse como moviendo. Entonces, Ujú. eso siento que ellos, obviamente es como usted dice, ellos tienen que tener una organización en eso, una planificación, pero siento que debe ser complicado para cuatro, Sí, pero claro que sí. no sé cómo lo ve usted. Claro que sí. Mira, muchas veces y en la mayoría de los casos menos es más, como tú lo dices. Se pierde la idea muchas veces. Bueno, depende del evento. Eso tú lo has visto en noticiero. Sí, correcto, eso está en noticiero. Por ejemplo, en deporte Ajá. está Santos Cano y Julio, que son dos. Ajá. Ajá. Imagínense que, y bueno, acá en TV Más, cuando estaba Julio, Ricardo Icaza, Saldaña, y el sex se veía como más grande, o sea, como más espacio, pero Ajá. si el sex está chico y hay muchas personas, siento Correcto. que es como que no se ve correcto, siento yo, no sé. Es correcto. Eso depende del productor. Muchas veces también, ¿sabes qué pasa? El productor es parte de la producción. O sea, eres juez y parte y hay una que tú quieres meter a tus amigos y qué sé yo, y bueno, vamos a salir los cuatro, pues. Entonces, es como dices tú, es complicado. Uno es complicado. En la parte técnica, como le dije, hay que ser lo más limpio posible en la parte técnica. A veces hay gente que no va al estudio, camarógrafo que no van, ¿y cómo vas a hacer? Si tú planificas para 4 personas todos los días, y a veces, ¿qué pasa? El camarógrafo no fue o hay recortes técnicos, tienes que estar pendiente de eso y saber cómo jugar con eso. Sí, yo considero, bueno, tengo que monitorearlo. Next, voy a monitorearlo en adelante para ver, para ver la observación, para verlo con mis propios ojos. Pero sí, o sea, como tú lo narras y lo cuentas, esto es una saturación y se pierde el mensaje, porque imagínate, 4 personas, se pierde el mensaje, se pierde lo que quieres, o sea, es complicado, es complicado. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Creo que hemos intercambiado bastante ideas y bastante opinión y ha sido enriquecedor el día de hoy. Mira, se nos está quedando por fuera la parte del audio, del sonido, del lenguaje radial y detallar más en lo que es la parte de la imagen. Si se dan cuenta, o sea, grosso modo, como lo hemos tocado, son muchos elementos que inciden y que todos tienen que estar sintonizados, como se dice. Entonces, el tema de la radio lo vamos a desarrollar en la unidad como texto y lo vamos a terminar de desarrollar en la próxima conferencia. ¿Preguntas? Sé que algunos tienen otra clase. Ya faltan 10 minutos para que se conecten, hagan su pausa, porque a veces es tedioso esto de la educación remota. ¿Preguntas?
inquietudes. Preguntas, no se queden con interrogantes. Este es el momento para cualquier cosa que quieran preguntar referente al tema o por ahí. Profesor, buenos días. Bien. Dios le Buenos días, bendiga. buenos días. Yo quiero hablar acerca del tema que comentó el compañero Ciel, Ajá. porque él dice que por lo menos en la acción noticiosa siempre hay de que cuatro, Ajá. por lo general siempre son dos en lo que es noticia, porque lo que he visto donde hay cuatro más es donde hay debate y esas cosas en la mesa, por lo menos lo que él dice en el marcador. O estos otros temas de TV Max, Ok. pero en lo que es noticia, por lo menos el noticiero matutino, el de la tarde, el del mediodía, siempre se ven dos personas, por lo menos Ok. un hombre y una mujer, lo que llevan el programa, lo que llevan Ajá. la noticia. Ajá. Ese era el punto que quería opinar. Ah, listo, listo ya. Sí, no, bueno, igual y si sucediera y si sucede, sería una saturación en la imagen que no tiene un sentido, se puede decir. Como dices tú, sí aplica, muy bien aplica a debate. No necesitas, porque en el momento tú lo que estás trabajando es con opiniones de tus presentadores. A veces no tienes ni siquiera la imagen, porque ponte que no tienes la licencia para sacar las imágenes del juego de béisbol X, donde participó un panameño. ¿Y qué pasó? El men batió 3 cuadrangulares y bueno, pero no tienes la licencia, no tienes los derechos y tienes que hablar, porque sí, hablar y hablar y hablar y hablar. Y ahí va el dinamismo que le dé el productor a través del director de cámara, con el juego de cámara, las transiciones, los planos, eso que habíamos hablado, esos elementos. ¿Alguien más? Profe, una consulta. En televisión, hablando lo Ajá. de los compañeros, en televisión 4 personas es mucho, pero cuando es una estación de radio que hay 4 personas, se oyen y se escuchan, está bien. Sí, porque o sea, el hecho no es que esté bien o que esté mal, pero acuérdate que ya en el audio tienes full audio y depende de la interacción. Mucha gente no habla. Y ahí no vas a notar los baches y no vas a tener distracciones, porque vas a tener 4 o 5 panelistas, 6 panelistas que te hablan de un tema en una mesa, hablando del tema de radio y eso enriquece, porque ahí sí estamos trabajando full con la voz y básicamente es eso. En televisión sí satura un poquito la imagen, porque si te das cuenta lo ves y bueno, lo puedes hacer, toma una foto con 4 personas y toma una foto con 2 personas, ¿dónde vas a distinguir más los detalles, no? Eso. ¿Alguien más? Estamos en la parte de resumir. La actividad se la voy a estar dejando en la plataforma y obviamente le voy a dar el tiempo necesario y prudente para desarrollarla. Bueno, de este modo hemos terminado la explicación de hoy. Nos queda pendiente. Disculpa que lo interrumpa. Lo que pasa es que el Dígame, compañero dígame. tenía un problema con la plataforma y se matriculó creo que hace poco. Ok, Entonces recién hoy le activaron la plataforma. ok. Te lo digo por lo de la sintaxis y todo lo demás. Listo, señor, listo. ¿Quién es Jan? Jan. Sí, el que habló hace un momento. Ajá. Disculpe, Ahí vamos a coordinar por chat. Obviamente que sí, si este problema es un problema de plataforma y esas cosas, así que vamos a solventar eso. Dígame. profesor, lo que pasa es que yo no me había matriculado y ellos me aclararon que la cosa de la matrícula hace ayer.
Ajá. Ayer pudieron hacer eso, entonces yo quería ver si usted me podía habilitar las tareas, no sé, porque como yo no estuve en la clase pasada, Claro que sí. No, claro que sí, claro que sí. la tarea de eso en la plataforma, por favor, y usted disculpe. No, no, cómo no. Está en todo tu derecho. Entonces eso lo vamos a habilitar, la vamos a dejar abierta y para que puedas desarrollar tu tarea. Dele, muchas gracias. No, a la orden, a la orden. ¿Alguien más que haya tenido un inconveniente parecido? Los que no pudieron entregar, diga, diga. Sí, Ajá. las materias Dígame. mías también las habilitaron el día de ayer. Ok. Listo. O sea, que no has tenido acceso al tiempo necesario para desarrollar los talleres. No te preocupes. Lo tendrás. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un caso parecido? Antes de irnos, ya que ya son las 10:56. Luis Obregón. Ajá. En estos días fue que a cartera aprobó y me matricularon. Ok. Así que ¿Desde cuándo te habilitaron? me parece que antes de ayer o ayer. Ok. Listo. Bueno, entonces tenemos 3 casos similares. Lo que voy a hacer es que nos vamos a meter ahí en la plataforma y la voy a dejar abierta para el acceso. Y van a tener igual el tiempo que tuvieron los demás compañeros. ¿Alguien más? Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Gracias, profe. Diga. Bueno, muchachos, hemos llegado aquí al final de esta videoconferencia y espero que tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien en la próxima materia que tienen a continuación. Nos comunicaremos vía la plataforma, le voy a dar todos estos términos, se los voy a dar desarrollados junto con las actividades y las actividades van a tener el tiempo prudente. Que tengan buen fin de semana. Hasta profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense.